conversar con Vero. Vero fue mi directora de tesis, me acompañó como, no sé, 5 años. Fue mi profe también, como Karina y Mariana, profes de la maestría. Y siempre es un placer hablar con ellas, siempre, siempre. Hola Leti. Ahí me dice que ya viene, así que en breve la tenemos a Vero con nosotros. Ahí llegó Vero al toque. Te mandé la invitación, Vero. A la gente, gracias a los que nos acompañan en todos los vivos. Qué buena onda, qué bueno. Uy, un montón de gente conocida. Qué ocupado. Ay, espero que ande la conexión. Está poniéndose negra la cosa. A ver si tenemos suerte. Vero, Hola, qué lindo verte. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Re bien. Acá sobreviviendo entre la cuarentena, la qué lindo. virtualidad, el virus, etcétera. ¿Vos? Hola, Caro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Sí, sí. Y Re las bien, re que te sesiones, bien. ¿no? Online que uno va Acá, saltando de una a otra, de una a otra, y decís, encontrándole no sentido terminé acá a la todavía de pandemia. Así razonar lo que que quiero ese decir sería acá, que ya tenés que Che, quiero que le cambiar de cuentes a la sintonía. gente, ¿Cómo estás? quiero que le cuentes a la gente que sos Bueno, me fan alegro de las tortas mucho. negras entrerrianas. Está muy bien. No, Sigo aprendiendo. no, pero adoré, no, mate nomás, mate, solamente mate, sin comer. Ya comiste, Y que no engordé me digas que vas a comer 4 kilos. adelante mío, 4 kilos de la pandemia no, no me puedes engordé. hacer Espero poder eso. canjearlos por algo cuando salgamos. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Está bien, está muy bien. No, sí, bueno, cocino mucho también. No, lo que pasa es que mi familia es de Entre Ríos, entonces tiene que ver con los recuerdos de mi infancia también. Y las tortas negras que comía yo en la casa de mi abuela y todo eso no son como las que puedo conseguir en otro lugar. Son negras, negras y la masa blanca, blanca, blanca. Hay cosas que No, solamente no, se ¿cómo voy a comen hacer algo en así? un No, por lugar favor, por y en favor. No, pero otros me no lo encanta esa conseguís. anécdota de las Entonces tortas me negras, me lleva encanta, me encanta. a momentos Bueno, muy contanos, felices así de mi antes de empezar, vos infancia. fuiste Así mi que directora no, de no, tesis, es un es proceso así. Pensé que me arduo. ibas a hacer ¿Qué es para sufrir vos ahora. dirigir una tesis de maestría? Sí. Bueno, uy, Dios. Eh, eso, a ver, ¿qué es para mí dirigir una tesis? Las tesis son procesos de acercamiento a la investigación. Muchas veces las tesis de maestría son los primeros acercamientos que tiene un especialista al proceso de investigación, que es el proceso de generación conceptual, es de creación. Entonces, depende cómo te toque ese acercamiento. Eso puede estar muy embuido en cuestiones metodológicas y otras veces puede ser que además tenga que ver con una temática que necesita de un estudio y que es un estudio actual y que es muy interesante desde el punto de vista del campo. En todos los casos es hacer investigación, pero es hacer investigación con otro. Entonces, aunque en la dirección uno no es responsable ni autor como directora, ¿no? O autora de las categorías de investigación que se producen, uno acompaña desde la cocina, muy entramado, es muy íntimo el proceso de construcción y tiene que ver con una cosa, un vínculo que se genera que tiene que ver con la confianza y la honestidad, porque yo siempre pienso, un tesista que se anima a contarme lo que se le ocurrió y me lo cuenta desde la humildad, me lo cuenta desde la ilusión y me lo cuenta desde lo que mejor se le ocurrió, o sea, desde lo que mejor pudo pensar, realmente, digo, tiene que construir un proceso de mucha confianza conmigo para saber que yo la voy a poder orientar y que voy a ser honesta en mi devolución y que esa categoría es de ella. O sea, realmente es un proceso de mucha confianza. Y a veces eso lleva tiempo.
como todo, ¿no? La confianza se construye, hay que ganársela la confianza y eso lleva tiempo, pero es siempre muy emocionante, es emocionante el momento en donde es emocionante y retencionante, nosotros lo pasamos, hay momentos en donde vos decís, me estoy dando cuenta que me quiere matar y tu responsabilidad es decir, bueno, ¿me querés matar? Está bien, bancátela porque no está para esto o hay que revisar lo otro o hay que volver a escribir esto y es muy duro porque uno pone mucho en ese proceso de construcción. Entonces, bueno, honrar ese vínculo, esa confianza y además estar en el momento de surgimiento de la idea y de construcción y emocionarte cada vez con tus tesistas que dicen, ay, me ha pasado tantas veces que te llaman y te dicen, me hablan los datos. No, los datos no te hablan, vos te apiolaste, o sea, tiene que ver con tu genialidad. O la emoción, ¿no? Cuando entregas la tesis, ese famoso documento que es una tortura a veces llegar, el momento es en donde lo metes por la ventanilla o lo entregás o lo imprimís y ves que hiciste y decís, no puedo creer, claro, mi vida se fue acá, pero claro, mirá lo que es esto. Es una cosa de muchísima, es de muchísima emoción. La verdad que es un privilegio ser directora de tesis y aprendo muchísimo, porque en general los temas que a mí me toca acompañar son temas que están relacionados con el campo de la tecnología, que es lo que me gusta hace 30 años, pero muchas veces están vinculados a temáticas que necesitan respuestas en clave actual. Entonces es estar en un proceso de actualización y de indagación y de construcción que es permanente y que alimenta mucho la comprensión del campo. Así que no salís enriquecido de todas las maneras, no hay forma de no salir transformado con cada una de las tesis, bueno, y después ese vínculo, ¿no? Que no tiene que verse con, no tiene que ver con la amistad, tiene que ver con algo más interno, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de haber acompañado a alguien a crear algo, porque aparte mis tesistas crean, yo estoy orgullosa de cada una de ellas, porque realmente son creadoras de categorías de análisis para el campo de la tecnología educativa, con la que después, ¿no? Y qué pistas o qué Todas ayudas nos o qué podemos consejo, no sé qué palabra usar acá, iluminar le y darías a podemos gente? volver Hay a muchos de los pensar que nos nuestras acompañan prácticas o que nuestros han proyectos. Así hecho que o están nada, es atracados un orgullo, es viste un que privilegio la tesis a acompañar desde la veces termina dirección. siendo el motivo por el que no se reciben de licenciaturas, maestrías, o sea, existe esa posibilidad. En el grado un poco y en el posgrado bastante, que quedan atracados porque nunca terminaron la tesis, ¿no? ¿Qué fuerza le podés mandar ahora? Ahora que estamos encerrados, ideal. En el grado decís, mm, ese es un tema de preocupación para quienes estamos en carreras de maestría, porque en realidad nosotros lo asumimos o en el marco de la maestría en tecnología educativa, que es una maestría con la que yo estoy muy vinculada, pero también en el marco de otras maestrías, en la maestría en comunicación digital interactiva de Rosario, la maestría en procesos mediados por tecnologías de Córdoba, o sea, los lugares en donde me toca acompañar, todos los equipos en general están preocupados y asumen como una responsabilidad del equipo que los tesistas terminen. El tema es que muchas veces uno hace una tesis de maestría, hace una carrera de maestría, porque en realidad lo que quiere es profundizar en un campo de conocimiento. Entonces, una cosa es la actualización y la profundización y el estudio en un campo de conocimiento, y otra cosa es la generación conceptual, es la generación de conocimiento para ese campo. Ese proceso necesita investigación. Y hay algo que es, ¿te gusta o no te gusta investigar? Eso es algo que quiero ser también como muy drástica con esto. O te gusta o no te gusta. Investigar no es cómodo, ¿sí? Es incómodo, te sentís muchas veces como extranjera, te compromete físicamente e intelectualmente, amerita de mucho ejercicio de empatía y de paciencia. Estás todo el tiempo cuestionando y problematizando, tenés que estudiar muchísimo, te duelen los pies, te duelen los oídos, o sea, uno termina de hacer trabajo de campo y le duele la cara porque estuvo sonriendo todo el tiempo. Y a ver, estoy intentando tomar como situaciones anecdóticas que hacen al proceso de investigación. Entonces hay algo que tiene que ver con sumergirte en ese objeto, que es un objeto que es inesperado, porque cuando uno investiga, investiga porque no sabe, y hay que bancársela, no saber, más para nosotros que, ¿no? Que comprendemos que no podemos saber, pero nos cuesta no saber, no nos gusta tanto. Y además, lo que sucede es que es un proceso que amerita mucha empatía, mucho vínculo y mucho compromiso intelectual y emocional. Entonces,
hay que querer investigar. Aparte de querer investigar, que te apasiona investigar, uno se va formando en ese proceso. Cuando te vas formando vas adquiriendo más epistemologías, te vas entrenando en metodologías, vas viendo cómo eso impacta la construcción del objeto de investigación, tolerás la frustración que eso te genera, que es toda otra cuestión. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con el deseo de investigar, que es una dimensión importante para hacer la tesis. Y después hay otras cosas que tienen que ver con nuestras realidades. La mayoría de los tesistas, yo voy a decir el 100% de mis tesistas, voy a hablar solo de mi experiencia, el 100% de mis tesistas trabajan 25 horas por día y trabajan 8 días a la semana. A ver si queda claro. O sea, no tienen resto, se han tenido que pedir licencias para poder escribir, se han tenido que renunciar a algunos trabajos durante 3 o 4 meses para poder sumergirse en hacer trabajo de campo, lo que eso involucra organización familiar, organización económica, digamos, muchas cosas pasan para que nuestros tesistas logren generar tesis de investigación. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el deseo, hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones, hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones en las que se acepta que una tesis es una tesis original, y en eso todas las carreras están intentando generar nuevas visiones en relación a qué es una tesis de maestría. Y a veces, muchas veces sucede que la tesis de maestría es prácticamente una tesis de doctorado. Y cuando estoy diciendo esto es que tiene un nivel de construcción tan sofisticado que vos decís, pero esto es un doctorado, no es una maestría, esto es un doctorado. Y esto todavía nos está pasando mucho, pero intentar entender entonces qué es una buena tesis de maestría es un tema. Algunas maestrías están haciendo tesis profesionales, que es una forma de acercarse al campo. Otras maestrías están haciendo procesos más guiados para la consecución de la tesis. Aún así, todas las maestrías, o muchas, estamos teniendo que generar acciones de acompañamiento que sean consecuentes a que nuestros tesistas terminen, ¿no? Pero bueno, no es solo una cuestión, son muchas cuestiones. Son las condiciones en que las tesistas investigan, la formación previa que tienen, las posibilidades reales para investigar, el tipo de exigencia académica que se pide en general a las universidades nacionales, que es muy alto, es muy alto. Bueno, hay varios componentes. Yo lo que puedo sí decirles es que hay un compromiso de muchas direcciones de maestría de universidades públicas para poder apoyar los procesos de investigación. Pero la mayoría de nuestros, y esto es una realidad, la mayoría de nuestros tesistas no tienen subsidios a la investigación ni están en becas de investigación. O sea que lo que hacen tiene un valor impresionante porque lo hacen en el medio de todas las otras cosas que tienen que hacer para su desarrollo profesional, para el sostenimiento personal, para el sostenimiento de su pareja y de su familia. A mí me ha pasado a veces chistes de, bueno, mi marido me recuperó, o mis hijos, y uno dice, bueno, y en realidad lo que se están diciendo es que se tienen, uno cuando está, hay un momento de la escritura y de la producción en que te despertás pensando en la tesis, te bañás pensando en la tesis, cenás pensando en la tesis, te hablan y estás hablando de la tesis. No hay otra cosa en tu vida más que la tesis. Con lo cual, bueno, son todas estas cosas que hay Bueno, que acompañar y contener. Y bueno, eso es bueno, todo lo que sí, se tip juega, por eso es para un los que proceso tan están íntimo, ¿no? desesperados Es que no pueden terminar una tan, tesis, algún tan tip para comprometido, de tan personal. supervivencia. Pero vos me habías dicho recomendaciones que dijera. ¿Qué me habías pedido? Bueno, primero, a ver, primero el objeto los tiene que emocionar. Si el objeto de investigación no los conmueve hasta las lágrimas, y eso lo sentís, lo sentís. Si no es una pregunta que a vos realmente te conmueve, la verdad es que va a haber un momento en donde te vas a cansar. Por supuesto, la pregunta se va construyendo. Yo siempre les digo, siempre lo vemos con Caro, lo vimos con todas las tesistas, ¿no? Es como que vos terminás de construir tu objeto casi cuando decís, bueno, entrego la tesis. Ahí es donde lo terminaste de cerrar del todo, porque en realidad vos entras con tu objeto y después lo vas cerrando y vas refinando la pregunta y el trabajo de campo te golpea y volvés a refinar la pregunta y escuchas no sé qué cosa y volvés a refinar y resulta que pues tu objeto es una cosita así chiquitita, que en realidad pudiste llegar a ese nivel de definición del objeto porque pasaste por todo eso.
Lo que es importante es que en esta selección de tu primer recorte del objeto, eso a vos te emocione. Si no te emociona, si no te conmueven las entrañas, si no sentís que es algo que realmente te importa, que te interesa saberlo, ahí va a haber algo con el que vamos que va a ser muy difícil el continuar. Después, es importante no sentirse sola. Y no sentirse sola a veces o sentirse solo, ¿no? A veces tiene que ver con la dirección y otras veces tiene que ver con investigar con otras compañeras o compañeros. No estoy diciendo que investiguen colectivamente, pero por lo menos que haya una compañera que esté sufriendo igual que vos y que se manden un mensaje a las 3 de la mañana por WhatsApp, che, estoy reescribiendo esto, ay, yo también estoy reescribiendo. Entonces, por lo menos estás sufriendo, pero no sufrís tanto sola, porque sabés que tenés a otra compañera que está en lo mismo. Entonces, poder intentar generar duplas de acompañamiento, y no estoy diciendo que compartan el objeto, si pueden compartir el objeto o el enfoque metodológico, mejor, pero si no es una tesis colectiva, no tiene esa orientación, alguien que esté como más o menos en la misma que vos. Después, hablar con otros tesistas, hablar con gente que ya pasó por esto, porque te puede contar o te ayuda, por una cosa que te lo diga el director, otra cosa que te lo diga alguien que acaba de entregar la tesis, ¿no? Entonces a veces te dicen cosas que a vos te ayudan, a organizarte el tiempo, a organizarte las cuestiones familiares, a organizar el trabajo, a organizar las lecturas, a ver cómo abordas determinadas cuestiones. Entonces, no encerrarse en el proceso de investigación, hay que abrirse en el proceso de investigación. Y cuando vas entrando en los temas, contar lo que haces, contar lo que estás investigando a gente que está investigando temas parecidos, porque eso nutre mucho y enriquece mucho tu marco teórico en el marco de la investigación, pero además enriquece la manera o complejiza la manera en la que vos misma vas interpelando tu propio objeto. O sea, enriquece mucho el proceso. Y después, una cosa que yo siempre digo es, ustedes le dedicaban un tiempo al cursado de la maestría, ese tiempo no pueden no seguir dedicándoselo a la investigación. Si ustedes habían organizado la vida para, sea presencial o virtual, designar 4 horas, 5 horas semanales a la maestría, o sea, al estudio formal que hicieron, esas horas como mínimo las tienen que reservar para el proceso de investigación. Como mínimo, porque hay momentos en donde explota, hay momentos en donde, yo no les estoy mintiendo y Caro hace así, hay momentos en donde no podés hacer otra cosa más que la tesis, porque necesitas hacer un clic. Entonces ese clic es intenso, es inmersivo, es como una serie o es como un videojuego. Tenés que estar muchas horas con la cabeza pensando en eso o escribiendo eso o reescribiendo y no puedes decirle doy 2 horas hoy, 2 horas mañana, 2 horas mañana, pues no sale. Tenés que quedarte sin dormir 3 días y salió. No es todo el tiempo así, pero tenés ciclos en donde eso es así y por eso puedes terminar. Entonces, que te lo cuenten otros investigadores, que estés en contacto con otras investigadoras, que tengas una buena relación con tu director o con tu directora, que te muevas en un ambiente académico, ¿no? De investigaciones o de escritos en donde están trabajando temas parecidos, porque eso te alimenta, te enriquece. Todas esas cosas ayudan y que le designes un tiempo como si fuera un trabajo. Dijiste recién 2 palabras es como si fuera un fantásticas trabajo. que Entonces, vienen si con vos una de mis ya te habías preguntas. organizado Dijiste determinadas que horas te para cope estudiar, mucho el esas horas tema como mínimo las tenés y que hablaste sostener para también hacer trabajo de de campo, para videojuegos. Y leer, vos te para escribir, definís, te etcétera, autodefinís etcétera. como Si apasionada no, por los videojuegos. Yo te pregunto ahora, porque vos tenés mucho camino recorrido en videojuegos serios, como dicen con Karina las publicaciones. Eso. ¿Qué podemos aprovechar? Los que no estamos tan, digamos, empapados en esto, ¿qué podemos aprovechar de eso que vos sabés sobre los videojuegos para enriquecer nuestras clases acá, en este contexto de pandemia, de sí, desesperación, claro, de caer educativo. a la tecnología por obligación en algunos casos? ¿Qué podemos aprovechar del videojuego para... A ver, los videojuegos para nosotras tienen, bueno, nosotras con un grupo de personas que desarrollamos videojuegos, Karina León, por supuesto, con la que desarrollamos y escribimos un libro, ¿no? Didácticas lúdicas es el último libro que sacamos en relación con el tema de videojuegos, pero también en ese libro además participaron muchas personas que trabajan en el juego y el videojuego en el nivel inicial, en la educación superior, en la escuela primaria y demás, que lo que intentábamos en ese libro era trabajar a 2 puntas, era trabajar el proceso
de invención y también lo que pasa, ¿no? O sea, qué tipo de construcciones didácticas emergentes o de nuevo tipo aparecen cuando pensamos en videojuegos. Y ahí entro a lo que vos me estabas planteando. Los videojuegos nos dicen algunas cosas que son interesantes para la educación. Lo primero es que el objeto es de alguna forma algo que es un desafío. Nosotros cuando videojugamos o cuando jugamos, siempre tenemos un desafío adelante. ¿Sí? El desafío no siempre significa que vos tengas que llegar exactamente a ese resultado o un resultado previsto. A veces el desafío es algo que nunca vas a alcanzar, ¿no? Es un inalcanzable y toda la experiencia del juego te lleva a que transcurras por estrategias, aunque vos ya sabes que no vas a llegar, pero lo divertido es la construcción de esas estrategias, no llegar a la solución. Y te generan esa sensación del triunfo épico, ¿no? El triunfo épico es esa sensación de lo logré, de que pude. Si nuestras propuestas educativas, no importa cuáles sean, pudieran lograr ese sentido de realización, Brunner decía de gestión, ¿no? De autogestión, es el sentido de yo pude, soy mejor a partir de esta experiencia. Y ese mejor puede tener que ver con desarrollar muchas veces estrategias de tipo metacognitivo o cognitivo de orden superior, y otras veces tiene que ver con el trabajar con otros, porque los videojuegos también nos enseñan eso, que uno puede videojugar solo, pero siempre hay una comunidad de videojugadores que o sube un video a YouTube o a TikTok o en una comunidad gamer genera alguna estrategia y la comparte. Entonces vos podés estar solo, pero siempre estás como conectado con muchos otros que no son cercanos, que están construyendo estrategias de juego. Y ahí voy al tema de las estrategias. Si hay un desafío, si hay un dilema, si hay algo a lo que yo quiero llegar y que me genera una sensación de lo logré, bueno, nosotros planificamos también secuencias o trayectos o caminos posibles en donde vamos acompañando esa llegada a esos desafíos. Y nosotras, por ejemplo, cuando desarrollamos videojuegos con Cari, que tenemos varios desarrollados para escuela secundaria, para universidad y demás, siempre intentamos que las propuestas, y a eso le llamamos gamificar, que no necesariamente tenemos que tener un videojuego, podría ser en una clase, las propuestas se vinculan a una sensación de micrologro, podríamos decir. Uno termina una actividad y siente que puede un poquito más. En los juegos se llaman poderes, por ejemplo. Entonces, adquirís un poder, ¿no? Bueno, pero el adquirir un poder puede ser un proceso cognitivo, ¿no? O puede ser un conocimiento, o puede ser una llave que combinada con alguna otra cosa que vos haces te permite hacer un clic. El clic que nosotros buscamos en los videojuegos serios o en las secuencias gamificadas son clics de contenido, es que aprendan más sobre un campo, sobre un conocimiento, sobre una perspectiva. Nosotros queremos, o sea, los videojuegos educativos lo que buscan es eso, es profundizar en un campo de conocimiento. Lo que pasa es que lo hacen con secuencias en donde lo que importa es el recorrido y lo que importa es el tipo de proceso cognitivo de orden superior que vos pones en consideración. Y que el proceso sea complejo para que valga la pena construir con otros o compararte con lo que hacen otros o construir una estrategia ad hoc y armar un video contando cómo lo resolviste, porque eso es lo interesante. Incluso los videojuegos en soledad, eso lo hemos visto en la escuela, cuando trabajamos, videojuegos que interpelan al estudiante como uno, ¿no? Que ese es otro de los rasgos del videojuego. El videojuego no es a todo el mundo, es a vos, te dicen vos, sos, no sé qué, o sea, te escenifican, te cuentan un relato y vos sos una parte o un actor o actriz central de ese relato. Aún en esas circunstancias se construyen colaboraciones entre pares. Vos como lo hiciste, miren, hay una anécdota maravillosa, la tenemos documentada con Lucía Gladkov, que era un videojuego de matemática, ¿sí? Un videojuego de matemática para quinto y sexto grado. Tenemos miles de anécdotas, ahora me acordé de esta. Estábamos viendo una secuencia de implementación en una clase. Era un videojuego en donde se introducían, se trabajaba con nociones de matemática, pero se introducían algunas. Por ejemplo, en quinto grado se introducía la idea de promedio, que es un tema de sexto, pero se introducía en el juego. Algunos chicos, algunas chicas se apiolaron de la noción, aunque la maestra no la había enseñado, ¿no? O sea, hasta este punto puede llegar a suceder, pero no era obligatorio que vos tuvieras la noción construida para jugar. Eso era un tema. Vuelvo al objeto. Para poder resolver misiones y situaciones, el juego tiene que ver con una embarcación y en la embarcación tienen que pasar cosas. Hay consecuencias, que eso es algo interesante de los videojuegos. Vos haces algo y tiene una consecuencia, no es que no pasa nada.
hay una consecuencia, pasa algo, el barco avanzaba, no avanzaba, se hundía, no se hundía, lo que fuere, pero que tenía que ver con eso. En un momento dado, una de las nenas, había dos nenas, una sentada atrás de la otra, ¿no? Entonces una de las nenas dice, che, grita así, alguien resolvió, había un desafío. La nena que estaba adelante se da vuelta y le dice, sí, yo lo resolví. Entonces la nena se la queda mirando, ¿no? Entonces la de adelante le dice, ¿qué querés? ¿Te digo la respuesta o te explico cómo lo hice? Y la nena de atrás le dijo, no, explícame cómo lo hiciste. La nena de adelante paró de jugar un minuto, se fue atrás y le explicó cómo había hecho el desarrollo matemático que estaba implicado en la resolución de ese mini desafío. Y después siguieron jugando. La nena no quería la respuesta. Yo lloraba. Era porque es lo que estamos buscando todo el tiempo Qué con los lindo. estudiantes, que ellos Bueno, quieran saber, hablando no la respuesta, de que tendencias quieran saber cómo lo culturales, resolvieron vos para después en un poder momento hablas mucho tirárnoslo. Bueno, bueno, de esas que cosas tenemos que entender las maravillosas tendencias pasan con los culturales, como por videojuegos. ejemplo maratonear series, y dijiste, ¿no? Qué lindo sería que quisieran maratonear nuestras clases, nuestros contenidos, nuestras propuestas. Creo que el videojuego viene un poquito con esto de el tipo de cosas que hacen ellos fuera del aula y la estamos trayendo al aula. ¿Qué podemos aprovechar de del maratonear series para el aula? Uh, Acá tenemos la especialista en este tema, ya sabemos que es Mariana, que le encanta además, Mariana Maggio, pero lo que nos trajeron las series, y acá realmente me estoy apoyando en nuestro equipo, ¿no? Estoy apoyándome en todas las construcciones que hacemos desde la Cátedra de Fundamentos de Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires, de todo Movimiento Tecnoedo y por supuesto, y en particular de Mariana Maggio, que es la que más trabaja las secuencias narrativas. Una de las cosas más fuertes que aparece con las series es que las series generan el arte, es un arte de narrar. Y lo que nos han traído las series son las alteraciones en esos artes de narrar. Esas alteraciones que cortan con la manera de pensar un relato o una secuencia o un punto de vista, ofrecen relatos, ¿no? O formas de abordaje que pueden llegar a ser diversas, que pueden llegar a ser completamente personalizadas y que pueden ser completamente subjetivas, que es una de las cosas más interesantes. Entonces, las series nos enseñan fundamentalmente que no hay una sola y única manera de narrar. Lo pusieron, a ver, la bibliografía también, la bibliografía quiero decir los autores, ¿no? Los clásicos también lo hicieron. Lo que pasó con las series es que se convirtió en un fenómeno masivo y nosotros disfrutamos de las alteraciones de las formas en las series. Entonces, y entonces se instala en la cultura. Si se instala en la cultura como rasgo, se instala entonces en la manera en la que generaciones piensan el contenido. Entonces, si nosotros pensamos que desde el punto de vista de la familiaridad, desde lo cultural, disfrutamos secuencias alteradas, formas de relato según el punto de vista, que vos puedas elegir el final, que empiecen por el final y que vos desarmes para atrás, que es todo lo que hace la serie en su secuencia. Las series de televisión lo que no hacen es contar 1, 2, 3, 4, no tienen la secuencia de la novela, ¿no? Uno puede llegar a encontrar, no sabes bien qué vas a encontrar, es cualquier cosa lo que puedes llegar a encontrar en la estructura del relato, ¿no? Lo que nos enseñan es que entonces, ¿cómo hacemos para que el aula sea solo un relato único? Que haya solo una voz, que encima la del docente, la que vale más que las otras, que hay una forma de organizar la secuencia y una manera de narrar que es unívoca y que además es homogénea para todos. Eso es lo que se da contra la pared con lo que sucede en la cultura. Entonces, inspirarnos en las series es inspirarnos en formas de narrar. Los docentes narramos mucho. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto, que es una tendencia cultural y que empieza a involucrar formas cognitivas, o sea, formas de pensamiento, es capitalizado en la escena pedagógica? Una de las maneras es generando secuencias narrativas no lineales, en el sentido de, o formas alteradas desde el punto de vista didáctico, es decir, que vos puedas elegir tus trayectos, que puedas elegir el punto de vista, que puedas elegir empezar por atrás, o que puedas empezar por el medio, o que haya distintas maneras de recorrer la obra, y la obra es tu clase, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso no pasa automáticamente, hay que pensarlo, hay que anticiparlo, hay que diseñarlo, y en el mejor de los casos, y eso ya lo habíamos aprendido con
con algunas novelas, con algunos novelistas, que lo puedas Te hice codiseñar. hablar de los O sea, que lo videojuegos, te hice puedas hablar a de su las vez series, y hay algo que vos construir y nombrás y que no estamos negociar y acostumbrados a verlo guionar como con tus tecnología, que estudiantes. es Bueno, el todo esto museo. y mucho ¿No es más cierto? viene de la mano de las Desaprovechamos mucho el series. museo como objeto cultural. Ahora, por ejemplo, claro, ahora se pueden hacer visitas. ¿Y por qué el museo debería apelarnos? No importa la disciplina, Ujú. supongo que cualquier materia podría aprovecharlo, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar del museo como No, objeto y ahora cultural? es impresionante todo lo que hay. A ver, los museos, ahí de nuevo voy a remitir a los grandes nombres del museo, ¿no? Que tenemos, nosotros también estamos vinculados, ¿no? Con Verónica Weber, que ha estudiado mucho este tema, durante mucho tiempo Marta Libedinsky también, Cecilia Paladino, o sea, hay mucha gente que trabaja las experiencias. El tema de los museos, una de las cosas, yo voy a hablar muy humildemente, sí, en relación con este tema, pero los museos hicieron una invitación mucho más anticipada en algunos sentidos que las propuestas reales de clase, que fue, a ver, el famoso prohibido no tocar, fue una interpelación a esto es tuyo, hacé con esto lo que quieras, construí la experiencia porque ahí es donde está la experiencia del museo, la experiencia de conocimiento. El museo además generó formas de pensar el acercamiento a la obra con trayectos. Entonces, los más interesantes generan trayectos, bueno, tenés una sola forma, una sola manera de recorrer el museo. Se plantean secuencias para recorrer el museo o formatos para recorrer el museo o hay preguntas para recorrer el museo y de una misma muestra uno puede adquirir, puede recorrerla y mirar desde distintos lugares. Aparece en el lugar del museo el lugar de la curaduría, un rol que es recontra interesante, que es una persona que es especialista en ese tema y que intenta ir construyendo guiños culturales, guiños cognitivos, guiños pedagógicos para que la obra se acerque a tu experiencia. Es un rol recontra interesante también para inspirarnos en términos educativos. Y los museos hoy además generan, y eso es de las cosas más lindas para en este momento experimentar en educación, experiencias que son inmersivas. Inmersivas como los videojuegos, como las series, como el proceso de investigación, estamos un poquito recurrentes, pero es esto, es esa experiencia donde yo me meto de lleno. No hay forma de meterte de otra manera, te metes de lleno, tan de lleno te metes que se trabaja con la tecnología, con realidades que tienen que ver con realidades virtuales o con sensores, en donde la obra se ejecuta a partir de la intervención del visitante. Si no, no hay obra. O sea, si vos no haces así y pasa algo, la obra no fue, la obra no estuvo, la obra es con tu movimiento. Fíjense el mensaje, ¿no? Es una cosa maravillosa. O lugares en donde vos entrás en un cuadro y tenés toda realidad, realidad virtual acompañándote a entrar en esa obra. Entonces, eso es terriblemente es terriblemente desafiante para pensar propuestas inmersivas en donde vos te sentís con, interpelado no solo intelectualmente, tus sentidos están interpelados. Vos aprendés de cualquier manera, aprendés con tu cuerpo, con tus movimientos, con tu respiración, con tu voz, porque pasa algo cuando te demostrás como persona que sos. Y eso viene de la mano de los museos. Ni hablar ahora lo que hicieron los museos, que fue abrir todas sus muestras y sus contenidos y generar recorridos como acercamientos a la cultura, a la historia y demás. Eso es de una profunda generosidad. Ya lo venían haciendo, pero bueno, en este contexto de aislamiento social obligatorio y de pandemia en el mundo, se vio como profundizada esos rasgos buenos de la humanidad. Pero bueno, los museos nos traen la inmersión en el cuerpo. Y eso es también un fenómeno para recuperar. Pero casi te diría que estamos trabajando en esta línea, ¿no? Porque tanto los Sí. videojuegos como las series, como las propuestas museológicas en este momento y la investigación son procesos que los vivís 100%, ¿no? Los vivís, si no te compenetran, si no te interpelan como persona entera, si de alguna manera no hablan de vos, de quién sos en ese momento, cómo entraste y cómo saliste, cómo te transformaste, cómo puedes transformar, hay algo. Te perdí un ratito, pero te me fuiste. Se te cortó, me parece que se cortó un poquito. A ver si los que están viendo escuchan.
Mm, ¿seré yo? ¿Será ella? ¿Hay alguien ahí? Tiene problemas de conexión. Ay, se me fue Vero. Que vuelva. Ay, qué pena. ¿No se la escuchó? Bueno, sí, supongo que esto es lo que les preguntaba hace un ratito. Capaz que ella puede volver. Ojalá que vuelva, que vuelva. Volvé, Vero. Se me salió. Nunca se me había salido alguien del vivo. Una genio, Vero, sí, la verdad que sí. Fue mi profe, fue mi directora de tesis y a ella le debo un montón de los marcos teóricos con los que estoy compartiendo ahora. Ella me los hizo leer a todos, me los mandó a leer. Bueno, a ver si logro que vuelva. Le mando un WhatsApp, porque ella está volviendo. A ver. Ahí volvió, sí. Qué susto, ¿eh? Me quedé sola un ratito. Me A ver si lo caí. ¿Te fuiste? De No, me repente caí, te no sé, perdón, desinversionaste. perdón. No, tengo algunos problemitas con internet a veces, perdón, perdón, me caigo. No, está todo bien. Bueno, todo esto que venís conversando de la inmersión y demás, en muchos de tus entrevistas, textos y demás, hablas mucho de la experimentación, el docente que se anima a experimentar. Y dijiste algo re interesante, perder el miedo de esta dicotomía entre lo correcto y lo incorrecto cuando experimentamos, ¿no? ¿Qué nos Ujú. podés decir sobre la experimentación? A mí hay una idea que me gusta trabajar, que la vengo trabajando hace 2 años en realidad, y tuvo que ver con un proceso muy fuerte que tuve de trabajo con escuelas públicas del país, escuelas Ujú. secundarias públicas, en un movimiento de escuelas secundarias, el movimiento Voces, que tuvo que ver con esta idea de la educación en beta. La educación en beta es una educación que está en un proceso constante de prototipado. No es la experimentación por, en el sentido de prueba y ensayo, ¿no? O ensayo de error, bueno, o mandémonos y algo vamos a aprender. Es una experimentación completamente consciente, es una experimentación en donde la actitud es una actitud de problematizar lo que me está sucediendo, generar estrategias y que esta generación de estrategias de resolución de problemas que voy identificando entre en diálogo y en conversación con otros actores y con otras actrices, es valorar la estrategia en acción y poder hacer algún tipo de reconstrucción. No estoy diciendo que hay que escribir un libro, pero sí hacer un proceso analítico de reconstrucción de qué fue lo que pasó y no unidireccional, o sea, que recoja voces, o sea, una cosa empática con la construcción del problema, una cosa empática con la construcción de las estrategias, una cosa empática con la construcción de la reconstrucción. ¿Para qué? Para volver a intervenir, para volver a mejorar el proceso. Y en realidad, no para tomarlo como un punto de llegada, sino para que sea una forma de abordar los procesos educativos, estar permanentemente en un estado de prototipado, que para mí es el mejor estado. El estado de prototipado, el prototipo en educación es cuando vos ya pasaste de la maqueta a una versión funcional. ¿Qué quiere decir una versión funcional? Que puede ser usada. Y cuando puede ser usada, hay toda una comunidad que te dice, bueno, yo haría tal cosa, me pasa esto, y qué pasa si adaptás esto, y vos estás mejorando esa versión y esa versión y esa versión, y después en un momento dado la versión se cierra y pasa a ser, no sé, otra letra. No importa, yo no quiero cerrarla, yo quiero estar siempre en un estado en un estado beta, en un estado de rediseño, de reinvención permanente, porque en realidad cambian nuestras maneras de mirar, cambian la construcción de los problemas, cambian las formas en las que las podemos enfrentar, y estar en un estado de pregunta de podría ser distinto, lo podríamos hacer mejor, porque seguro lo podemos hacer mejor. Entonces es estar en una situación incómoda, cómoda, ¿no? En ese sentido es la idea de experimentación. Excelente. Y en un momento hablaste en una de tus charlas, hablas del poder, lo citas a Freire, imposible no citarlo, sobre el poder anestésico de la práctica bancaria. Y ahora me parece que un poquito la pandemia y la obligatoriedad de meterse a las tecnologías nos desanestesió un montón, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a esto de
el impacto que tiene la Sí, virtualización obligatoria de todo, bueno, se te acabó la anestesia bancaria acá, ¿o no? eh, yo creo que lo que nos pasó es que nos volvimos a preguntar cosas. Nos volvimos a preguntar qué significa educar en esta época, qué vale la pena que sea como el objeto central del contacto con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, cuáles son realmente los contenidos privilegiados que queremos trabajar, de qué manera vamos a acompañar a nuestros estudiantes en este proceso. O sea, creo que me parece que tengo la sensación de que volvimos a las preguntas esenciales, no porque las hubiésemos olvidado. Lo que pasa es que a veces las rutinas nos ritualizan y en el fondo están las preguntas, pero no las cuestionamos permanentemente. Creo que la pandemia lo que hizo fue que volviéramos a algunas preguntas esenciales. Y esas preguntas esenciales nos llevaron a preguntarnos nuevamente cómo están nuestros estudiantes, cómo estamos nosotros, reconocer que a veces nosotros no estábamos bien, ¿no? Y que también la estábamos pasando mal, pero que era más fácil si nos conectábamos, que si nos íbamos a encontrar teníamos que tener un sentido para conectarnos y para encontrarnos porque es muy difícil la conexión y porque muchas familias quizás no tienen facilidad de conexión o no tienen acceso, no tienen conectividad o tienen que compartir recursos o es un lío, ¿no? Lo que sea. Alojar que hay distintas maneras de acercarse al contenido y que entonces los docentes teníamos que ofrecer distintas maneras de abordaje de esos contenidos y esas propuestas, porque si no, iba a haber un grupo grande que se iba a quedar afuera. Nos dejamos de preocupar por el examen y el boletín, por Dios, o sea, nos dejamos de preocupar por pavadas en realidad y nos empezamos a preocupar por cosas importantes, cómo están nuestros estudiantes, cómo está haciendo la experiencia, cómo se están pudiendo conectar con los contenidos, qué están pudiendo preguntar, por qué no preguntan, por qué preguntan, están pudiendo trabajar en grupo, hacemos una actividad en grupos, hacemos algo para otro, o sea, nos empezamos, volvimos al esencial, me parece, ¿no? Al volver a pensar realmente qué era lo importante y cuál era realmente nuestra función. Y por supuesto no fue fácil, porque si fuera fácil, lo haría cualquiera. Entonces solamente lo podemos hacer los educadores y las educadoras. Y ese es nuestro trabajo, justamente eso. Lo que estuvo muy bueno también es que en esto del estado beta que decíamos antes, nos entregamos un poquito al estado beta. Entonces nos permitimos que algo no nos saliera tan bien. Algunos docentes que les cuesta preguntarle a sus estudiantes cómo lo querrías hacer, se empezaron a animar. Entonces empezaron a pasar cosas que tienen que ver con el codiseño. Otros docentes que dicen yo hago lo que hago siempre, se dieron cuenta que tenían que empezar a hacer otras cosas y que mejor era trabajar con un colega. Entonces empezaron a pasar cosas que no era que antes no pasaban. Empezaron a pasar con más fuerza ahora. Y hay un contexto que me parece que este es el desafío más grande que tenemos. Algunas de las cosas que aparecieron en estos días no podemos ir marcha atrás, ¿no? Tenemos que si aparecieron y logramos darnos cuenta que eran importantes, tenemos que ponerlas en el primer lugar cuando volvamos, o sea, no podemos dar una marcha atrás. Por eso digo, ¿qué va a pasar después? ¿Qué fue lo que aprendimos nosotros de todo esto, nosotras? ¿Y a qué no queremos volver? Claramente a qué no queremos volver. Entonces, creo que ese es el desafío más grande que tenemos en este tiempo, ¿no? Esta añoranza que tenemos de la tiza y el pizarrón y el aula y el recreo y el olor no sé, a lo que sea, no interesa, ¿no? O que la conexión se cae y que no sé qué, o que llega tarde, todas las cosas que nos pasan y con las que estamos lidiando todos los días, esa añoranza que tenemos del encuentro, de los chicos jugando y corriendo, ese ruido, ¿no? Los maestros, los profesores estamos muy acostumbrados al ruido y nos gusta el ruido, es como que uno lo extraña, ¿viste? Eh, bueno, ¿a qué más va a ser conducente? ¿A qué más? O sea, después de que nos abracemos, porque nos vamos a abrazar, y después que nos miremos y nos toquemos, porque nos vamos a mirar y nos vamos a tocar, ¿qué queremos que suceda completamente recreado en ese vínculo? ¿A qué vamos a volver? Y eso es lo que nos debería preocupar ahora con muchísima fuerza, ¿no? ¿Qué aprendimos de todo esto y qué es lo que va a transformar nuestras prácticas? Si nosotros miramos las propuestas de enseñanza, hay propuestas de enseñanza hechas en colaboración, equipos de docentes que trabajan con grupos en los que rompieron la idea no solo de caja curricular, sino también de edades. O sea que hay grupos de distintas edades. Hay propuestas
que son para todos los niveles igual. Hay propuestas que son masivas y abiertas a otras comunidades y a las familias. Hay propuestas que son cerradas. Después trabajamos con configuraciones de grupos en donde, no sé, hay un llamado telefónico mediando o hay conexiones con grupitos de 3, grupitos de 5, grupito de 15, grupito de 60. Empezamos a jugar con muchas cosas. Entonces, esto es lo que no se puede ir. Porque si jugamos con esto era porque pensábamos que así íbamos a estar mejor haciendo lo que teníamos que hacer, que era educar, que es educar. Entonces, hay algo de todo esto que nosotros no tendríamos que perder, que esto no debería volver a acomodarse en donde estábamos. Yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos, es la invitación más grande que tenemos. Bueno, pero no me alcanzan las palabras para agradecerte. Bueno, este vivo es apenas una punta de todo lo que fue tu compañía durante los años que duró la tesis. Y gracias por tu tiempo y por compartir tus ideas tan lindas siempre. Para nada, al contrario, yo les mando un beso enorme, espero en breve, no sé, cuando pueda estar por allá, que me invites unos mates y Sí, unas tortas negras. tortitas negras, y después te voy a ver que te tires por alguno de los lugares esos raros, esas cosas extrañas que haces de deporte, te acompaño. Y bueno, nada, manda un beso enorme a toda la gente de la universidad, que nada, son tan divinos todos, todas son tan cálidos, siempre me Ahí está encanta ir. Ana Clara nos está escuchando, nuestro nexo. ¿Está Ana Clarita? No, a ver. ¡Ay, sí! Sí, está ¡Hola, acá, sí, Ani! sí. Bueno, pero Ana Clara la tengo acá. Igual tampoco la veo, no importa, pero bueno. Besos, besos enormes, enormes. Y gracias por la Igualmente. invitación. No, gracias a Ah, vos, el Vero, un jueves, que abrazo. dice un jueves así estoy yo. Bueno, dale, sí. Dale, buenísimo, eso. Un abrazo. Beso grande.